Quédate ahí del otro lado porque te vamos a contar todas las claves que tenés que saber para comenzar a leer tu carta astral. Atención con esto, tu carta natal. Vas a poder, luego de este vivo, comprender qué hay detrás de tu carta natal, qué hay detrás del sol, qué hay detrás de la luna, qué hay detrás del ascendente, qué nos quieren decir las casas también en nuestra carta, cómo obtenemos la información de la profesión, de la misión de vida, del amor, todo eso con Astro Mary Moon, que ahí nos envió la solicitud, con Mary Moon que va a estar aquí comentándonos todos estos aspectos. También me envió una foto para que les comparta una carta, así que ojo porque va a estar muy interesante este en vivo. Recuerden que pueden hacer sus preguntitas aquí debajo, también les había dejado una cajita de preguntas, me dejaron ahí algunas, luego las veremos. Y también recordarles que estamos como siempre en YouTube, en Instagram y en Telegram. Despertando con Gonzalo nos encuentran, le ponen ahí suscribirse al canal, seguirnos para no perderse ningún contenido. Vamos de lleno a que ya he hecho algunos videos para nuestra comunidad. En YouTube pueden encontrar videos de ella explicándonos cuestiones astrológicas. Y también pueden encontrar en el Instagram. Hola Mary, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Gonza, hola a todos los que se están uniendo, bienvenidos. Bienvenida, bienvenida a este espacio. Le decía a la gente, estuviste colaborando para la comunidad, dejándole a la gente información, pero en alguna conferencia en YouTube, en algún reel, y hoy en vivo aquí con nosotros. Exactamente. Hermoso. Bueno, saludamos ahí a la gente que se va uniendo, Italia, Colombia, México, un abrazo para España también. Vamos a comenzar con la charla, Mary, que sé que te venís con un montón de información, así que acá estamos, Mucha mirá. información para todos, sí. Acá estoy yo con lápiz y papel preparado. La carta astral, la carta natal, y hoy lo que vamos a darle a la gente es, bueno, las claves para que comiencen a entender esa lectura, ¿no? Para que desde casa comencemos a tener un poquito de comprensión, porque después hay mucho más, sé que sí, Sí, pero bueno, algo podremos hacer. sí, Mary, te doy la perfecto. palabra, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme y todos los que se están uniendo y todos los que van a ver esto grabado más adelante. Yo soy Mary Moon, soy Mary Romano, soy astróloga, soy argentina, vivo en Argentina, estudié en el Centro Astrológico de Buenos Aires, me recibí de astróloga, lo recomiendo muchísimo, pues es una excelente formación y doy clases ya hace 4 años, con la pandemia de clases online, muchísimo y sigo dando clases, me encanta. Así que bueno, esa es mi presentación. Hoy lo que les quiero compartir es las claves para que todos podamos entender qué es la carta natal. Voy a empezar por lo básico. La carta natal es cómo estaba el cielo en el momento que nacimos. Por ejemplo, hoy si abrimos la foto del cielo en este momento, vamos a ver que el sol está en Aries, como algunos ya saben que cumple años mañana. Bueno, todos los planetas están en determinado signo, ¿sí? La luna hoy está en Géminis, el sol está en Aries, y cada uno de los planetas está en el signo que está en este momento. Plutón está en Capricornio, Júpiter está en Piscis, bueno, y así cada uno. El día que cada uno de ustedes nacieron, los planetas estaban en un determinado lugar, ¿sí? Eso es lo que queda en la carta natal de cada uno. O sea, ¿cómo estaba? ¿Dónde estaba el sol cuando nací? ¿Dónde estaba la luna cuando nací? ¿Dónde estaban todos los planetas? El día y el lugar donde nací. ¿Sí? A esto se le suma una información muy importante, y atención acá, que depende de la hora exacta de nacimiento, porque ese es el ascendente que nos va a quedar en la carta. El ascendente depende de la hora y del lugar de nacimiento. ¿Sí? Okay. Dato importante, el resto no, queda igual ese día. O sea, el sol no, va a estar todo el día en un signo, salvo que justo, y acá pueden empezar los casos especiales, justo cumplieron el día que cambia de signo, entonces ahí sí hay que calcular hora exacta para ver de qué signo es la persona, que es una pregunta muy frecuente, ¿sí? Ujú. Pero el resto va a quedar igual. Lo que va a cambiar, según la hora exacta de nacimiento, es el ascendente y el resto de las casas donde queda cada una de las casas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Si querés, Gonza, Sí. compartí 3 segundos la imagen que te mandé, que después les voy a contar de quién es esa carta, un personaje que todos conocemos y queremos.
Pero un segundo, si podés compartir la imagen, porque tal vez alguien nunca vio una carta natal y dice, ¿de qué está hablando? Entonces, en la carta Ay, natal es un perdón, manual. no me está Sí, dejando. ¿Cómo lo hacía? no No me sé. deja. Antes me dejaba compartir una imagen. Ahora no. Bueno, no Bueno, importa, no importa, no importa, no importa. la Lo perdimos. vamos a seguir viendo, sí, lo vamos a seguir viendo así. Bueno, entonces, dependiendo de la hora de nacimiento, va a quedar el ascendente para un determinado momento y un determinado lugar, ¿sí? La primera lectura básica que hacemos de la carta natal es el sol, la luna y el ascendente. Y ahora te voy a comentar qué significa cada uno de estos 3 puntos. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Perfecto. Tengo algunas preguntas, pero avancemos un poquito más porque Avancemos un se van a poquito. ir. Para los que nos estén escuchando en este momento o más adelante, les tiro un tip. Hay una página en internet, hay varias páginas, pero hay 2 páginas fundamentales para los que quieran ya meterse, mientras nos están escuchando, ya se quieren meter y ver dónde tengo la luna, dónde tengo Mira, el sol, dónde tengo el ascendente, ¿sí? Eh, la página es carta natal-es una de las páginas, y la otra es astro.com. Si ahí ustedes ponen sus datos, les va a pedir el nombre, que no es necesario ponerlo, el día de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora, si ustedes ponen esos datos, ya les va a decir, les va a dar el mandala de la carta natal y abajo les dice ascendente, sol y luna. Los que no saben su hora exacta, pongan hora aproximada y el sol y la luna van a estar igualmente funcionando bien para ese día. ¿Sí? Los que saben la hora exacta, mejor. Después hay formas de rectificar la carta y terminar de deducir cuál fue el horario real de nacimiento, pero bueno, ya les digo que viendo esos datos en esa página ya se puede ir viendo un poco Sol, Luna y Ascendente, ¿sí? genial. Mary, si hay una pregunta que surge que es esto de, ¿es lo mismo saber que nací 8:15, que nací 8:20 o 8:30? La respuesta es sí. Ok. O sea, no es lo mismo, ¿no? Sí hay que saberlo, sí. ¿Por qué? Por esto que estoy diciendo. A ver, cuando es y cuarto y 20, hay 5 minutos de diferencia, lo más probable es que el ascendente no cambie, salvo que justo enganchemos el cambio de ascendente que cambia cada 2 horas. Cada 2 horas nos puede cambiar el ascendente. Si justo estaba en la mitad, iba por la mitad del signo, cada signo tiene 30 grados. Si justo iba por la mitad del signo y yo le puse 8:15 y era 8:20, lo más probable es que no me cambie el ascendente, ¿sí? Pero después para analizar más finamente la carta, donde vamos a ver cada una de las casas, sí es importante. O sea, cuanto más exacto, mejor. Clave, buscar la partida de nacimiento y tratar de chequear con la madre, el padre, los que hayan estado en el momento de nacimiento, porque siempre hay alguien, de Virgo por lo general, que son así como súper detallistas, que lo anotó y se fijó 8:24, bueno, está bueno saber el dato exacto, ¿sí? Si es por 5 minutos, no cambia tanto, puede no cambiar tanto, salvo en los casos que el ascendente, si ustedes ven que les queda justo en la rayita entre uno y otro, y bueno, ahí hay que ponernos finos, si no, no. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Repetimos las dos páginas web y sigamos con la info. Bien, yo si querés te las digo y las escribís ahí en el chat. Dale, Gonza, ¿te parece? dale. Es carta natal guión es. Bien. Esa ¿Y es la una. otra? Y la otra es astro.com. Ah, ¿Sí? perfecto. Carta natal guionesa es más práctica, si pueden entrar porque ya les tira un gráfico que pueden ir leyendo, ascendente sol y luna lo tira ahí. Entonces los que quieran ir calculando mientras sigan escuchando esta charla, ya lo pueden ir haciendo. Y si no lo hacen tranquilos, cuando terminen, no importa, pues esto va a quedar grabado y lo pueden volver a ver y listo. Pero para el que no se banca y el tema de que lo quieren saber ya, Sí, ya sí. ahí ya lo pueden ir sabiendo, ¿sí? Sobre todo Genial. es muy importante porque ahora voy a contar qué significa ascendente sol y luna. Bien. Vamos a eso. ¿Vamos a eso? Vamos, sí, te esperamos. Bien, buenísimo. Vamos a eso. A ver, el sol.
El sol en la carta es de qué signo soy. ¿Sí? Cuando digo, yo soy de Acuario. ¿Sí? ¿Por qué digo yo soy de Acuario? Porque el sol, el día que yo nací, estaba en Acuario. El sol dentro de la carta, para que lo ubiquen, es un simbolito amarillo con un puntito en el medio, ¿sí? Y habla justamente de nuestra identidad consciente, de con qué cosas yo me identifico. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Ojo, porque ¿quién soy yo? Yo soy toda mi carta, no soy solamente el sol. Soy toda mi carta. Pero las cuestiones que yo voy a ser conscientes en mi vida, las cosas que me van a gustar, con qué ideales me voy a identificar, cómo voy a presentarme en este mundo, cómo es mi vitalidad, va a tener mucho que ver con el sol y el signo en el que esté el sol. ¿Sí? Ujú. Luna. La luna nos habla del lado inconsciente. Nos habla de un lado más emocional, tal vez características que no tengo tan identificadas. De hecho, hay mucha gente que no sabe su luna, dónde está su luna, tal vez se está enterando ahora, se lo está calculando, ¿sí? La luna me habla de qué necesito para sentirme bien, qué cosas me dan tranquilidad, qué cosas me dan paz, qué cosas digo, ay, ahora me siento bien, si hago determinados tips, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver? Con en qué signo está la luna. Cada signo, que ahora voy a decir algunas palabritas claves de cada signo tiene su particularidad, ¿sí? Tiene determinadas cosas que estando en el signo de la luna son tips que yo puedo usar para sentirme emocionalmente bien y satisfecho. Entonces, cuando de repente me dedico a hacer ciertas cosas que de alguna forma, entre comillas, me pide mi luna para sentirme bien, de repente me puedo sentir que tengo la sensación como de felicidad o de saciedad, que todos queremos, ¿no? Tener. Por eso Mm. es tan importante saber dónde tengo la luna para saber qué cuestiones, qué mecanismos inconscientes se activan dentro mío para que yo diga, estoy bien, vamos por acá. ¿Sí? Yeah. Mm. Entonces, Sol y Luna en la carta son muy importantes, se llaman las luminarias. Toda carta natal tiene el Sol y la Luna, que son las luminarias, 8 planetas y determinados puntos más, ¿sí? Pero todos tenemos Sol, Luna y 8 planetas conocidos, dentro de nuestra carta natal. Esa es nuestra base de carta. Entonces, el Sol y la Luna hacen este juego de consciente e inconsciente, ¿sí? El Ujú. Sol habla de lo masculino entendido como cómo doy, cómo soy yo cuando doy, y la luna se, digamos, de alguna forma se representa lo femenino en cuanto a la receptividad. Entonces es muy interesante ver este juego Sol y Luna en la carta de cada uno, ¿sí? Porque ya desde con esas bases ya podemos ver un montón. Entonces, para los que nos están escuchando, ¿cómo lo interpreto? Bueno, hay que estudiar las características de cada signo. Entonces, donde haya quedado el sol, son las cuestiones que tienen que ver con mi identidad consciente, y donde el signo que haya quedado la luna es las cosas que yo necesito desarrollar para sentirme bien. ¿Sí? La luna simboliza varias cosas más, la relación con la madre, por lo general, cómo fue mi madre cuando era chico o chica, cómo soy yo maternando, ¿sí? Sea con mis hijos, sea hombre, sea mujer, no importa. Cómo soy yo cuando cuido, cuando materno a los demás, cómo me gusta que me cuiden. Son dos tips que nuestra luna nos va a estar marcando en nuestra carta natal. ¿Sí? Excelente, perfecto. Después te ponemos algunos ejemplos. Ahí la gente nos está diciendo, yo soy Luna en, pero con las claves que nos des de cada signo también vamos a entender algo. Ahora voy a dar claves de cada signo. Totalmente, sí. Sí. Bien, y la luz, y nos queda el ascendente. Nos queda el ascendente, totalmente. El ascendente es un signo, todos tenemos un determinado signo en el ascendente, ¿sí? Que este es el que depende de la hora en la que nacimos. ¿Qué nos marca el inicio de nuestra casa 1? ¿Sí? Aprovecho para decir que todas las cartas natales tienen un signo en el ascendente. Y tienen 12 casas. ¿Sí? Todas las cartas natales se dividen en 12. Entonces, dependiendo de dónde haya quedado el ascendente,
habla en la casa 1 de mi personalidad. Y acá va lo importante. El ascendente es cómo me muestro al mundo. ¿Sí? Salgo a la calle, me levanto, salgo a la calle, saludo al portero, saludo a los vecinos, quién me conoce, me gusta ser anónimo, me gusta pasar desapercibido, me gusta que todo el mundo me mire. ¿Cómo me relaciono yo cuando salgo al mundo? Y ahí está la clave del ascendente, ¿sí? Porque es como la primera impresión. Hay un libro que habla del ascendente como máscara, de alguna forma es la máscara que yo uso para relacionarme con los demás. ¿Sí? También el ascendente marca un camino de aprendizaje a lo largo de la vida. La vida nos va llevando a ir incorporando este ascendente. Y acá hay un tip muy importante con la profesión. Muchas veces elegimos nuestra profesión, ya después voy a hacer una mención también importante para todos los que están buscando qué estudiar, a qué me dedico, cuál es mi profesión más compatible conmigo. Tiene mucho que ver el ascendente, porque el ascendente de alguna forma es un signo que vamos a ir incorporando a lo largo de la vida y que nos va a traer, la vida nos va llevando a poder aprender eso que me está marcando mi ascendente. ¿Sí? Entonces, la profesión que elija va a tener mucho que ver con los rasgos que yo voy a ir desarrollando a lo largo de mi vida. Entonces, es muy importante saber y conocer esta diferencia con el ascendente y el sol. ¿Sí? El Bárbaro. sol tal vez, para terminar de cerrar el concepto, es más lo que yo traigo nato, ¿sí? Las cuestiones que tal vez yo desde chico vibro, cuál es mi esencia. Cuando uno desarrolla su sol, está desarrollando su esencia misma, su yo, es como me expando en este mundo. ¿Sí? Entonces es muy importante desarrollar el sol y tener en cuenta el ascendente, que de alguna forma sí, justamente es una manera en la que yo voy a estar desarrollando este sol. Con el tiempo esto se va integrando a medida, sobre todo a partir de los 30 años, uno se va empezando a integrar su ascendente y a vibrar. Hay mucha gente que me dice que ya se identifica más con el signo de su ascendente que con su sol. ¿Sí? Claro. Para, Mary, yo no sé qué vas a decir en tu curso, la primera clase de tu curso, porque ya toda esta información que nos diste, yo estoy apuntando a lo loco, te digo. O sea, es un mini. Digo, para los que se apunten al curso, bueno, después les contamos del curso, pero a los que se apunten, que vean la entrevista para llegar ahí con una base terrible que nos estás dando. Por acá Kiki nos preguntaba de que quería una lectura y demás. Yo después les dejo la información de Mary en la descripción para No hay que le problema. pidan información. Mi Instagram es AstroMarymoon, ¿sí? Ahí Perfecto. Yo te respondo etiqueto dudas. así, así Bien. la gente te encuentra. Bueno, entonces tenemos Sol, Luna, Ascendente, ya los describiste a los tres. Hablaste un poco de la casa, ¿no? Que el ascendente marca en la casa uno y luego son 12. Claro. Todas las cartas tienen, ¿no encontraste la manera, Gonza, de poder No, no compartirlo? pude, no No. pude. Antes me dejaba, pero se ve que ya Qué no. simbolito te permite compartir? No, un filtro, cambiar la cámara o mutearme y Yo lo nada estoy más. viendo, yo lo tengo. ¿Querés compartir la voz, la foto? Sí, pero no sé el simbolito. No, no, es que a mí no me aparece. Antes me aparecía un simbolito de una imagen que ahí sí es donde podés Capaz que compartirlo. ya no nos deja. Bueno, Capaz que no no, importa. porque Instagram cada 3 días, por las dudas, se Cambia actualiza. todo, sí. Bueno, no Sí. importa. Para la próxima. Dale. Bueno, todas las cartas natales, o sea, la carta de cada uno de ustedes tiene 12 áreas, ¿sí? La carta es un círculo que está dividido en 12. A partir del signo del ascendente, cada casa se va dividiendo y esto es lo importante. Cada casa de la carta natal me marca un área de vida. Ujú. ¿Sí? Las voy a decir despacito con una palabra clave, por si las quieren anotar. Igual esto queda grabado, pero las voy a decir despacito con una palabra de cada una. La casa 1 habla de la personalidad y también del cuerpo físico. La casa 2 tiene que ver con el dinero que tengo y los valores que tengo. La casa 3 tiene que ver con cómo me comunico. La casa 4 con la familia y el hogar. La casa 5 con la creatividad y los hijos.
la casa 6 con el trabajo diario y la salud, la casa 7 con uniones estables, sea matrimonio o socios, la casa 8 es una casa de intimidad, la casa 9 es una casa de expansión, estudios superiores y carreras universitarias, también se ven los viajes al exterior en la casa 9, la casa 10 es la casa de la profesión, la casa 11 es la casa de los grupos de amigos y la casa 12 es la casa espiritual. ¿Sí? Todos vamos a tener estas 12 áreas de vida en nuestra carta natal y dependiendo qué signo nos haya quedado en cada una de las casas y si hay algún planeta que justo nos haya quedado en alguna de las casas, es cómo voy a estar viviendo yo estas áreas de vida. Todos tenemos estas áreas de vida. Hay que estudiar bien la carta para saber interpretar qué necesito, ¿sí? Y por dónde pasa, cómo vivo yo cada una de estas áreas. Vos, Gonza, me preguntabas qué digo en el curso. Bueno, yo tengo un curso que es en 3 niveles, ¿sí? Donde estudiamos astrología. El nivel 1 es el nivel básico de astrología, donde estudiamos más en profundidad el sol, la luna, el ascendente, casa por casa, la combinación de cada uno, qué significa cada planeta, y cómo empezamos a leer, porque la astrología es un arte de interpretar símbolos, ¿sí? Se dice que la astrología es la forma en la que los humanos nos podemos entender mirando al cielo reflejado dentro nuestro. Entonces, aprendemos a leer un lenguaje simbólico y en principio la carta natal es nuestro mapa de nacimiento donde estudiamos la personalidad. A esta carta, a lo largo del tiempo, se le calculan tránsitos, revoluciones solares, ¿no? Es cómo se mueve la carta a lo largo de mi vida y qué zonas se van activando dependiendo del momento en el que estoy. Entonces podemos estudiar el momento presente. Bueno, ¿cuáles de estas áreas las tengo más activas? ¿O qué está necesitando mi luna en este momento? Es muy interesante ver cómo va cambiando la carta a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y en las casas, ¿cómo se dice? ¿Tengo un planeta en casa uno o tengo un Claro, gran... digo, por ejemplo, tengo Júpiter en casa 1, ¿sí? O tengo Plutón en casa 2. Bueno, hay que estudiar qué simboliza Plutón, qué simboliza la casa 2, en qué signo está. Por eso, si bien lo estoy explicando simple, no es tan No, simple y no. después termina siendo simple cuando uno lo incorpora, ¿no? Pero requiere de mucho estudio, pero la verdad que es hermoso, es un camino hermoso de transitar, porque uno se va conociendo a los demás, va entendiendo que cada uno tiene sus necesidades, que el otro también tiene algo en algún lugar y que también está necesitando algo, y que cada uno es diferente y está en un momento particular, donde capaz está desarrollando algo puntual. Y es muy lindo ir sabiendo dónde estamos, ¿no? Sí, total. Me encanta Mary porque sos súper didáctica, se entiende muy bien los conceptos, porque también tenemos charlas, viste, que son como más profundas, donde, bueno, nos dicen casa en en Cáncer y no, y estamos como, ¿Eh? se Claro. entiende, se va entendiendo. Bien. Para ir un poquito, me encanta esto de la interpretación, claro, porque después te lleva, no sé, como hasta la creatividad de uno, ¿no? De ponerse uno a analizar esto, ok, si la casa está en este planeta, qué significa, cómo cómo lo conjugamos con el signo, el ascendente y la luna, digo, está buenísimo, ¿no? Despierta como una capacidad mental que tal vez no creíamos que teníamos ahí. Perfecto, gracias. Ahí te diciendo los comentarios. Sí, es que en realidad de repente hay un arte justamente de interpretar la combinación de estos factores. ¿Sí? Entonces, lo que vamos estudiando es cómo se van combinando. Por ejemplo, y acá voy a empezar a dar tips de signos. ¿Sí? Dale. Tenemos 12 signos. Los signos tienen varias clasificaciones. La más importante, pongamos entre comillas esa palabra, es por elemento. Los signos se clasifican en principio por elemento. ¿Sí? Tenemos los signos de aire, los signos de agua, los signos de tierra y los signos de fuego. ¿Se cortó un poquito, Gonza? ¿O estamos No, bien? te escucho, ¿Me sí. escuchás bien? Perfecto. Se me bloqueó, dice alguien. Yo tuve ahí una pequeña. Repito por las dudas. Los signos los clasificamos por elemento. Tenemos los signos de aire, de tierra, de fuego y de agua. Cada signo, que ahora voy a decir cuál es cuál, cada signo tiene ya su propia naturaleza. ¿Sí?
Por ejemplo, los signos de aire son Acuario, Géminis y Libra. Atención, Acuario, Géminis y Libra. Los signos de aire se caracterizan por tener mucha facilidad con la comunicación, ¿sí? Son signos que interpretan la información y esto de poder hablar, de poder interpretar, de poder escuchar, y son signos que tienen, digamos, son muy mentales, tienen muy desarrollado el pensamiento y la mente. Entonces, el punto fuerte de tanto Acuario, Géminis como Libra es la comunicación, el proceso de información, el poder evaluar un problema, resolverlo desde lo mental, ¿sí? Y se caracterizan por ser signos muy inteligentes. Acuario tiene como particularidad ser muy humanístico, Géminis muy comunicativo, multitasking, está en mis cosas al mismo tiempo, y Libra, dentro igualmente de este combo, es un signo que busca mucho más el equilibrio, ¿no? Armonizar la comunicación. Entonces, dependiendo dónde nos quede este signo, si de repente tenemos la luna, el ascendente o el sol en alguno de estos signos, según las claves que di al principio, es cómo vamos a ir interpretando esta información. Perfecto. Los signos de fuego. Los signos de fuego son Aries, Sagitario y Leo. Los signos de fuego, estos tres signos, se caracterizan por ser muy pasionales, ¿sí? Hacen las cosas que los movilizan y las hacen con mucha energía. Estos tres signos tienen esa energía de acción. Aries es el primer signo del zodíaco, se caracteriza por ser el que inicia. Es un poco impulsivo a veces, pero va para adelante con todo. ¿Me estás hablando a mí? Tal vez. Leo es un signo de fuego que se caracteriza dentro de esto que estoy diciendo lo pasional por saber liderar, ¿sí? Por ser la voz de mando y saber liderar. Le gusta que lo miren, le gusta ser el centro, le gusta brillar y es excelente para eso. Y Sagitario, que es el otro signo de fuego, Sagitario ama la aventura, ama la libertad, ama la aventura, es súper pasional y va a estar ahí viajando, investigando y abriendo nuevos horizontes continuamente. ¿Sí? Hermosos los tres signos de fuego. Perfecto. Los signos de tierra. Los signos de tierra son signos que voy a nombrar quiénes son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de tierra se caracterizan por ser prácticos, metódicos y materiales, ¿sí? Son signos que les gusta hacer las cosas lento, pero seguro, y son muy buenos para hacer e iniciar cosas a largo plazo y sostenerlas en el tiempo. Tal vez no son tan pasionales, tal vez no hablen tanto como los otros dos elementos que acabo de escribir, pero sí, los tipos son firmes, seguros y estables. También les gusta, digamos, construyen su alrededor así, ¿sí? Capricornio es un signo que se caracteriza por ser muy eficiente en el trabajo. Tauro, dentro de los signos de tierra, son los que más disfrutan los placeres. Tauro está regido por Venus, así que disfrutan mucho de los placeres materiales, ¿sí? De los 5 sentidos, de los olfatos, de los sabores. ¿Quién me quedó? Virgo. Virgo es un signo excelente para ver el pequeño detalle. Se dice que es la columna vertebral de un proyecto, Virgo, ¿sí? Porque es muy sólido, es muy estable y es muy detallista, ¿sí? Tal vez perfeccionista, pero está perfecto también. Está muy bien. Y por último, los signos de agua. Los signos de agua son Escorpio, Piscis y Cáncer. Los signos de agua se caracterizan por el mundo de las emociones, por la sensibilidad, por la empatía, y dependiendo cuál sea cada uno, ¿no? Por ejemplo, Escorpio es un signo que es muy emocional, es muy sensible, pero tiende a guardárselo. Le cuesta, tal vez, sacar para afuera las emociones, entonces muchas veces le cuesta expresarlo, pero es muy emocional. Cáncer es un signo de agua regido por la luna, y también, bueno, es el más emocional de los 12 signos en verdad. Cáncer es sensible, hipersensible, muy maternal, ¿sí? Nutren,
cuidan a los demás, sean hombres, mujeres, no importa, maternan. Y Piscis, que ahora es una mención especial para los de Piscis, pues se viene un abril súper intenso, para Piscis, para todos, pero para Piscis puntualmente, es un signo que ama la paz, ¿sí? Ama ayudar a los demás, es un signo del servicio y empatiza mucho emocionalmente con el otro. A veces le cuesta desapegarse un poco, queda ahí, pero son muy buenos los 3 signos de agua para nutrir, son el sostén que va nutriendo. Entonces, con estos 4 elementos vamos combinando las energías. Todos en la carta tenemos los 4 elementos y los 12 signos. El tema es dónde los tenemos, ¿sí? Y también con quién me combino yo en mi vida, porque seguramente estoy combinando mis elementos con el otro. O sea, los 4 elementos son fundamentales para hacer algo, para evolucionar y para vivir. El tema es cómo los combino dentro mío y con los demás. Cuando decís con los demás, ¿hablas de amistades o puntualmente también de pareja, ¿no? De cómo combino con mi pareja. Hay un tema, a ver, respondiendo a tu pregunta puntualmente, es con todo. Con los demás puede ser con mis mejores amigos, con mis jefes, con mi pareja, con mi alrededor. ¿Sí? Hay algo que se estudia más específicamente, se llama sinastría, que es el estudio de cómo interactúan 2 cartas entre sí. ¿Sí? Se combinan 2 cartas y se ve dónde cae el sol de cada uno en el otro. Por eso ahí está la compatibilidad de signos, claro, que ya les dejo un mini tip. Todos los signos del mismo elemento son muy compatibles. ¿Sí? Todos los signos del mismo elemento son muy compatibles. Pero bueno, en la carta hay que analizar todo. Entonces, uno de los estudios que se hace es la sinastría, donde se ve cómo combino, por ejemplo, la carta con mi pareja, o con un amigo. O voy a hacer un proyecto y elegir un socio. Fundamental saber la carta de mi socio, ver cómo me está combinando el ascendente, qué tengo en común, cómo combinan las lunas, cómo me voy a llevar emocionalmente con el otro, ¿sí? Es súper importante conocer esto, tanto de uno como con los demás. Genial. Dice acá Gitana Cósmica Intergaláctica. ¿Ya pasó agua? Sí, pero quédate porque vamos a hablar de Piscis en un ratito. Se viene ahí algo heavy para Piscis. Bueno, pará, no, lindo, entonces. Hermoso. Heavy no, lindo, hermoso. Pero movimiento. Movimiento, Digo, full. Bueno, Mary, hay 3 cuestiones, 3 pilares que queremos saber aquí. Que la gente que nos pregunta. La profesión, el amor, que algo dijiste recién, y la maternidad. ¿Dónde encontramos eso en la carta? Perfecto, respondo todo. A ver, la profesión. Para estudiar la profesión es muy importante, punto número 1, saber en qué signo está el sol. El sol es mi esencia, es lo que yo soy, lo que voy a vibrar y es cómo me expando, ¿sí? Busquen las profesiones más compatibles con el sol de cada uno. Ese es un gran punto. El otro punto donde estudiamos la profesión es en el signo del ascendente. El ascendente, como dije hace un ratito, es la vida me va llevando a ir incorporando esas características del signo de mi ascendente, y si hay un planeta cerca del ascendente es muy importante, ¿sí? Interpretarlo como también regente de la profesión. Entonces, simboliza de alguna forma quién soy yo en este mundo y cómo me voy a desenvolver. Y el tercer punto fundamental para ver la profesión es dónde está el medio cielo. El medio cielo es una flecha azul dentro de la carta de cada uno para quien esté calculando, que marque el inicio de la casa 10, que es la casa profesional. El signo donde esté la profesión, el medio cielo, el signo que inicia la casa 10, es muy importante para elegir profesión. Entonces, en la carta vocacional, que muchas veces me piden mucho en consulta, la carta vocacional, para elegir determinado estudio, determinada profesión, es muy interesante ver estos 3 puntos fundamentales de la carta para ver con qué soy más compatible. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, eso con respecto a la profesión. Con respecto a, igual me quedó una duda que dijiste, ver qué signos, qué profesiones son compatibles con nuestro signo solar, dijiste. Con el sol, con el ascendente y con el medio cielo. ¿Y eso cómo podemos saber cómo se relacionan las profesiones en ese sentido? Se estudia, eso se estudia. ¿Sí? Igual para el que
lo quiere saber ya, en Google si uno pone profesiones más compatibles con y determinado signo, ahí está. Pero hay que evaluar, por eso es muy importante ver toda la carta, si hay algún planeta que está quedando puntualmente en un ángulo de la carta, en el ascendente, en el medio cielo, que está acompañando el sol. A grandes rasgos va a tener que ver con el signo del sol y con el ascendente y con el medio cielo. Pero hay que hacer un estudio un poco más profundo, analizando cómo están interactuando y qué planetas quedan cerca de cada lugar, ¿sí? Que también nos aporta mucha Perfecto. información. Bueno, ¿Vamos pasemos con al el amor? amor. Vamos con el Sí. amor, qué lindo. Bueno, el amor en la carta natal lo vemos principalmente con dos planetas fundamentales que son Venus y la Luna. ¿Sí? La mayoría de las personas relaciona, ya estudiando astrología, el amor con Venus. Venus en la carta natal, en el signo donde lo tenga y la casa donde lo tenga, me va a estar hablando de cuál es mi forma de amar, cuál es mi forma de recibir amor, ¿sí? Y qué me gusta, qué me atrae, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer o qué tipo de persona me gusta y me atrae. Ahora, la luna, ¿se acuerdan que les comenté que habla de las emociones? Es cómo me voy a sentir yo con esa persona. Entonces, la combinación entre Venus y la luna, ¿sí? Me va a hablar de qué personas van a ser más compatibles para entablar una relación de amor y sentirme bien. Dentro de las 12 casas de la carta, donde está representado el amor es la casa 5, donde están representados los romances, y la casa 7 está representada la pareja estable, ¿sí? Tal vez el matrimonio, una unión más estable a largo plazo. Entonces los signos que tengan en casa 5 y en casa 7 me van a dar alguna guía de repente las personas que puedan aparecer esas más compatibles con esa área de vida. Repito, la 5 es de romances, amor, mariposas en el estómago, cuando alguien me encanta, ¿sí? Lo ve en mi casa 5. También hay que ver los tránsitos, la revolución solar que está pasando ahí. Y la casa 7, ¿con quién me caso? ¿Con quién digo, bueno, a ver, me gustan 5, pero yo me caso con vos? Y tal Claro. vez hay un tip en la casa 7 donde yo estabilizo esa unión. ¿Va? Perfecto. Me encantó. Y otro que surgió en el chat Sí. era la maternidad. La maternidad. Bueno, la maternidad es un tema muy lindo de ver en la carta natal que tiene que ver con la luna. ¿Sí? ¿Dónde está la luna en la carta natal? La luna en la carta natal, como les conté hace un rato, habla de nuestras emociones, ¿sí? De nuestra parte emocional, y también habla de cómo fue mi mamá conmigo, dependiendo en qué signo está mi luna, me habla mucho de la relación con mi mamá, y cómo soy yo como madre, o cómo materno yo a los demás, y a mis hijos, y a los demás en general, también tienen que ver con qué signo tenga la luna y acá hay un tipo importante, qué planetas estén o cerca o aspectando, decimos nosotros los astrólogos, con aspectos, con relaciones que hay. Si ustedes ven en su carta, si la están viendo, hay rayas que unen ciertos puntos con otros puntos que los llamamos aspectos. Entonces, según los aspectos que tenga la luna, me va a estar hablando de cómo soy yo como madre. Ahora, si queremos saber cuál es el mejor momento para ser madre, ahí tenemos que analizar la carta en movimiento. ¿Qué tránsitos, cómo evolucionaron los planetas en determinado momento de mi vida? Y también las revoluciones solares nos habla cuando la luna se pone más activa, para los que saben astrología, angular, ¿no? Se angulariza la luna, toca cerca de uno de los 4 ángulos de la carta. Son momentos, son años importantes donde me van a estar hablando que los factores maternales se activan. ¿Sí? Ujú, ¿Se ujú. entendió? Genial. Sí, perfecto. Mary, te voy a hacer una pregunta que no es para este vivo, porque hoy dijimos, bueno, básico, vamos con el Básico. nivel inicial, pero yo me entusiasmo y ya quiero un poco más. ¿Cómo, Bien. a ver qué nos puedes decir, qué pasa cuando en esta interpretación tenemos nuestra carta natal, la interpretamos, y cómo es ese trabajo como para poner entre 10 comillas predictivo, ¿no? Es decir, ok, agosto del 2023 Eso. para mi carta natal va a estar, o sea, ve bueno para esto, para aquello. ¿Cómo se trabaja eso? Bien, bien, perfecto, entendí la pregunta.
es un poco lo que estaba contando recién. Nosotros tenemos una carta natal que, como les dije al principio, es cómo estaba el cielo cuando nacimos, ¿sí? A partir del momento ya nacimos, respiramos, 1, 2, 3, vamos, todos los planetas empiezan a mover alrededor de la carta, cada uno a su velocidad. Cada planeta se mueve a una velocidad fija, ¿no? Dependiendo de cada planeta. Entonces, esos planetas empiezan a mover alrededor de la carta, o nos vemos así nosotros, y de repente activan momentos determinados, ciertas áreas o ciertas cosas que yo tengo dentro de la carta, se activa en determinado momento de mi vida y entonces es tiempo de ocuparme de eso. Entonces, el tema predictivo tiene que ver con estudiar la carta en movimiento y ver, doy un ejemplo, ¿cuándo me van a ascender en el trabajo? Bueno, seguramente cuando algún planeta esté transitando y activando la casa 10, que es mi área profesional, mi área del estatus, quién soy yo en este mundo. Entonces, cuando algún planeta, por ejemplo Júpiter o Saturno o Plutón, estén en tránsito pasando por la casa 10, de repente, ¡pum!, se activa. Por eso vos escuchás que los astrólogos decimos, en agosto del 2022 vas a tener un ascenso. Bueno, tampoco nada están, a ver, sí podemos decir, se moviliza cierta área de vida. Ahora, siempre está contemplado tanto el libre albedrío como la forma que tenga uno de vivir esa área de vida, ¿sí? Nada es tajante en las predicciones, sino sí podemos, o cuando estoy buscando un momento, digo, me quiero mudar o quiero viajar al exterior, pregunta que me hacen muchísimo. Quiero viajar al exterior, me quiero ir del país, quiero buscar una nueva vida. Bueno, buscamos el momento. ¿En qué momento, por ejemplo, Júpiter, que es un planeta que nos expande, que nos trae beneficios, que nos da fuerza, regente de Sagitario, de repente vemos que en 2 años, por dar un ejemplo, va a pasar por mi casa 9. Entonces, que es la casa del extranjero. Entonces digo, bueno, en 2 años es el momento. Si me quiero vivir a Italia, España, o los que quieren venir a Argentina, se activa y voy a tener de repente un buen momento para hacer esto. Entonces se lee tanto en futuro, en pasado y en electiva. La astrología nos da la capacidad de elegir, ¿sí? Sabiendo interpretar, elegimos buenos momentos para. Claro. Excelente. Bueno, decíamos que íbamos a anunciar algo de lo que sucede ahora en abril. Contanos un poquitito entonces de esta conjunción y todo lo que se viene. Brindo por Júpiter, dice Hernán, regente porque es de Sagitario. Saludos para Hernán y para Sagitario y todos. Bueno, abril es un mes súper importante dentro del 2022. Todos los años tenemos como cierta firma astrológica, le decimos, que tiene que ver con los planetas transpersonales haciendo algún aspecto entre sí, ¿sí? El año, en el 2020, tuvimos un aspecto muy grosso a nivel astrológico, que se tradujo, por supuesto, en la Tierra, que fue la unión de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, ¿sí? Fue como la firma del 2022, del 2020, perdón. El 2021 tuvimos un aspecto entre Saturno y Urano, que fue una cuadratura que nos tuvo acá para allá, como viendo reglas, ¿no? ¿Qué acato, qué rompo, qué nuevas reglas hay después de semejante triple conjunción en el 2020? Y el 2021 tiene un aspecto fundamental, que es la unión de Júpiter con Neptuno en Piscis. De los 12 meses del 2021, perdón, del 2022, el mes que se van a unir es abril 2022. O sea, para ser más específica, el 12 de abril del 2022 se unen Júpiter y Neptuno en Piscis, en el grado 24, y marca de alguna forma la tónica de este 2022, ¿sí? Júpiter y Neptuno simbolizan, son ambos regentes de Piscis, se unen en Piscis. Y yo creo que hay diferentes interpretaciones de astrólogos, de hecho vos habrás escuchado también porque hablas con muchos. Entonces, bueno, hay muchas interpretaciones. En principio, Júpiter y Neptuno son 2 planetas muy benéficos, ¿sí? Yo creo que es volver a valorar la paz, el restablecimiento de la paz, sobre todo en este momento que estamos viviendo, donde de repente hubo una mague de donde todo se empezó a desarmar en cuestiones de paz. Entonces, para mí, sí va a terminar pasando que vamos a restablecer los valores de la paz y poner como cierto manto de calma a nivel mundial, ¿no? Cuando las plantas transpersonales se juntan, hacen aspectos entre sí,
hablan de niveles mundiales, o sea, aspectos a nivel mundial, y hay una rama de la astrología que se llama astrología mundana, que estudia los fenómenos mundiales. ¿Sí? De hecho, un gran profesor y referente de esto es Adolfo Jerez, con astrología mundial, que interpreta muy bien y nos enseña muy bien en el GABA todos los aspectos que pasa con la astrología a nivel mundial. En la carta de cada uno hay que analizar dónde tenemos a Piscis, el grado 24 de Piscis. ¿Sí? De repente, para los que ya están viendo su carta, pueden ir viendo, tiene un tip, cada uno de los signos tiene 30 grados. ¿Sí? Y está dividido por rayitas. Si cuentan, la rayita 24, ese es el grado 24 de Piscis, dentro de Piscis, y podemos interpretar si tenemos algún planeta o algo importante en nuestra carta, esta conjunción Júpiter-Neptuno en el 2022, tan especial y benéfica, porque la verdad es que Júpiter es un planeta benéfico y Neptuno es un planeta muy espiritual, también nos ilusiona, ¿no? Nos da ilusión, pero bueno, en sí yo lo interpreto como un aspecto benéfico, Júpiter y Neptuno, entonces vean su carta particular, dónde está Júpiter y Neptuno en el grado 24 de Piscis, y lo que nosotros decimos de lo que va a pasar es, se abre como un portal espiritual. ¿Sí? Todas las cuestiones, digamos, se vuelven los valores espirituales a ser muy importantes dentro nuestro. Tanto lo que cada uno interprete como un valor espiritual, ¿no? Es poder contactar con ese plano nuestro, sea a través de meditaciones, si la espiritualidad para mí significa la paz dentro mío, conectar con esa sensación. Los que hacen Reiki, conectar con la energía del Reiki. Los que hacen yoga, conectar con esa disciplina, ¿sí? Y desarrollar el espíritu. La unión Neptuno simboliza el mundo espiritual y Júpiter la expansión cuando se une a algo. Júpiter cuando se une a algo expande esa área. Entonces esto se puede ver como una expansión del mundo espiritual, del restablecimiento del valor de la paz, del centro interno y la conexión con lo que cada uno crea más arriba, tanto dentro suyo como dentro del cielo, ¿sí? Del universo, sea Dios, sea la energía universal, sea mi yo superior, mis maestros, los maestros Reiki, eso que está ahí, poder conectar con eso. A partir del 12 de abril esto empieza a crecer cada vez más. Es importante que este aspecto no se va a repetir en el 2022 y en Piscis en 60 años, no se va a volver a repetir o más. Entonces es un momento que cada uno va a sentir de alguna forma. Consejo, estén atentos qué pasa en sus vidas de ahora en más, con respecto a estas cuestiones, ¿no? El que está buscando, la frase que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Bueno, el que está buscando su camino, su disciplina, la astrología, por supuesto, también pertenece a las disciplinas que nos ayudan a conectarnos con uno, ¿no? Y con el universo. Pero bueno, cada uno tiene su camino, su momento de iniciarlo, y de repente esta fecha es muy importante para el que lo esté buscando. Estén atentos qué puede pasar ahí, a las señales, ¿no? Uno abre una pregunta, abre un camino y de repente aparecen señales que de repente nos conectan. Neptuno tiene mucho de eso. Entonces, fecha clave, abril 2022, no es solamente abril el 12, es de ahí en más una apertura. ¿Sí? Me encanta. Ay, Mary, qué lindo. Bueno, antes de pasar, nos quedan pocos minutos, así que antes de algunas preguntas que quiero que respondamos de la gente, háblame del curso que la gente estaba preguntando en el chat. Contanos, ¿cuándo Bueno, empieza y les demás? cuento una muy buena noticia, porque me lo venían pidiendo un montón. Voy a abrir un nivel 1 inicial donde empezamos a estudiar astrología desde cero, ¿sí? Porque últimamente venían dando los cursos avanzados. Este sábado, online, ¿sí? El curso es por Zoom, es online, es a las 11 de la mañana de la hora argentina. Yo publiqué en mi página a cada país donde le queda esta hora, ¿sí? El curso dura 4 meses, es una vez por semana los sábados, nos conectamos una horita, la mayoría va a estar a la mañana o media mañana, así que desayunamos aprendiendo astro. Tranquilos, un sábado, vamos a empezar por lo más básico, que es estudiar signo por signo, el sol, la luna,
luna, las fases de la luna, el ascendente, vemos los planetas, las 12 casas de la carta y empezamos a jugar a ver cómo vamos interpretando todo esto. Y por último le vamos a sumar los aspectos, que es que esté en conjunción, en cuadratura, en trígono, cosas que habrán escuchado. Bueno, lo doy también como final del curso de primer nivel. Está abierta la inscripción, pueden empezar el sábado que es 9 de abril, y también se pueden sumar hasta el sábado 16 de abril, que voy a dar la primera clase con material, hasta mayo se pueden sumar, ¿sí? Como las clases quedan grabadas, el que se suma un poquito después, arranca igualmente. Yo siempre mando material, libros, todo incluido, ¿sí? Siempre mando las clases por PowerPoint, libros para estudiar, las clases grabadas y un montón de cosas. Así que son todos súper bienvenidos a hacer estos 4 meses de nivel 1. ¿Sí? Hermoso, hermoso, Mary. Bueno, los que quieren saber más, yo les voy a dejar la web de Mary, pero también está en el Instagram, porque ahí ella tiene un posteo con toda la info, o le escriben ahí por privado, porque sé que muchos te van a escribir, que van a empezar a armar su carta y van a tener dudas y demás, así que ahí le dejamos abierto el Instagram. Bueno, puedo hacer un live también respondiendo dudas. Otra cosa que quiero decir, que me preguntan un montón para hacerse la carta conmigo. Yo siempre hago la consulta astrológica, que siempre incluye carta natal, tránsitos y revolución solar. ¿Sí? Incluye las 3 cartas. La hago también online para todos los países y me pueden pedir consulta en AstroMaryMoon. Y ahora hicimos una página que se llama astromarymoon.com, donde pueden entrar. La idea es que a partir de junio, para los que van más adelante el video, haya un curso pregrabado que se pueda directamente comprar y cada uno lo ve cuando quiere, ¿sí? Pero todavía no, a partir de junio 2022, después de la conjunción con Neptuno. ¿Y el valor que nos preguntan acá, Mary, cuánto cuesta? El valor es $50 el mes, ¿sí? Hay precio especial para Argentina, pero es $50 el mes. Se puede pagar por PayPal y no hay apuro y nada, lo vamos arreglando, pero es $50 el mes para los cursos, ¿sí? Bien, genial. Y genial que hagas un precio accesible para Argentina, que siempre estamos ahí los argentinos buscando. Hay un precio, los argentinos me escriben, por supuesto, por Mercado Pago y hacemos un precio para Argentina. Sí. Perfecto. Bueno, te voy a compartir alguna preguntita que nos quedó aquí en el tintero de preguntas. El costo de la carta natal, que ahí leí la pregunta, es $80, que incluye las 3 cartas: carta, revolución y tránsitos. Bien, esta pregunta es, mira, la de Mariel Serrano, que los que estuvieron, ahí te la leo, pero los que estuvieron atentos al vivo, ya tenemos que saber responder esto. Así, como clase te lo digo. Dice, los que nacen en el mismo momento, mismo día, misma hora, ¿tienen la misma carta natal? Qué buena pregunta, me gustó. Le agrego una cosa, mismo lugar, ¿sí? Porque el mismo, o sea, los que nacen el mismo día, a la misma hora, sí, van a tener mismo sol, ascendente y los planetas en cada signo. Dependiendo del lugar, puede variar el ascendente y la distribución de todas las casas y por ende el medio cielo también, ¿sí? No puede, o sea, si respondiéndole a, no veo bien. Mariel. Mariel, si nació en el mismo lugar, si estas 2 personas nacieron en el mismo lugar, a la misma hora, sí. O sea, es misma hora, mismo día, mismo lugar. Si no, hay que probar los lugares, puede cambiar el ascendente. Y ahora yo pregunto, ¿con los gemelos sucede eso entonces? Los gemelos no suelen nacer al mismo instante, capaz. Claro, es verdad. Claro, dependiendo del tipo de parto, ¿no? Entonces, muchas veces puede tardar, si hay diferencia de 10 minutos, puede haber cambiado el ascendente o no, ¿sí? Claro, es verdad. Decimos en astrología que nunca hay 2 cartas iguales. Siempre hay alguna diferencia en algo. Perfecto. Te comparto esta por aquí, que nos dicen, ¿qué tiene más influencia en la personalidad, signo o ascendente? Si tengo que responder rápido, creo que es signo. Porque el signo tiene mucho que ver con el sol, quién soy yo, mi vitalidad, mi conciencia. Ahora, si el ascendente tiene muchos planetas cerca o hay algo angular en la carta que me esté dando mucha fuerza, y bueno, ahí hay que evaluarlo. Pero el signo del sol, por algo decimos, yo soy de
Aries, Acuario, demás, ¿no? Genial. Liliana cumple años el 7 de abril como yo. Bienvenida, ¡Ah! ¡Feliz Liliana, los cumpleaños, arianos. Mariana! Bueno, te comparto más preguntitas que tenemos por Sí, aquí. Cuando Cerella, que estuvo desde que empezamos, estuvo ahí firme en el la vi, la vivo. vi. Besos, Dice, besos. cuando hablan de ascendente Venus, ¿a qué se refieren? ¿Cómo sabemos cuál es y qué determina? Bien, no sé, a ver, ascendente Venus. Ascendente Venus puede ser que sea o el ascendente esté en Libra o en Tauro, cuyo regente es Venus, o que Venus como planeta esté cerca del ascendente, ¿sí? Hay que ver de dónde lo sacó, de dónde lo escuchó puntualmente, pero los ascendentes Libra y los ascendentes Tauro comparten a Venus como regente del signo y del ascendente. También puede ser que Venus está arriba del ascendente y bueno, se dice ascendente Venus, ¿sí? Genial. Bueno, Mary, me encanta entonces que nos quedan poquitos días para comenzar este taller inicial. Va a ser por Zoom, Sí, ¿no? va a ser por Zoom, lo bueno es que la clase queda grabada, así que si alguien se la pierde o la necesita o demás, yo siempre la envío. También envío el PowerPoint de cada clase, el material de estudio, ¿sí? Y empiezo bien básico, bien de cero. Y los que, bueno, ya saben de astrología les va a servir para ir repasando cosas y siempre voy dando más tips. Y los que quieren empezar de básico, básico, de hecho este sábado vamos a aprender cada uno cómo armar su carta, calcularla, ver los puntos importantes, vamos a ver un poquito de la historia de la astrología y el sábado 16 de abril ya arrancamos con clase 1 material y largamos a estudiar todo. ¿Sí? Me Así que encanta. bueno, son todos bienvenidos, la pasamos muy bien siempre en Me clase, encanta. así que desayunamos juntos los sábados, con Y todos los sí, países. qué lindo, Mary. ¿Es real esto que sucede? A ver, a los astrólogos si les pasa o no, los que empezamos a estudiar astrología de a poquito, que después no podés conocer personas sin pedirle fecha de nacimiento, lugar y Vale. andás ahí. Sí, sí, o en realidad muchas veces nos pasa que conocemos a alguien y yo ya como que lo observo y juego a ver de qué signo será, dónde tendrá el ascendente, dónde tendrá la luna. Y primero yo intento como analizarlo, percibir la energía, de dónde viene, y bueno, después se lo pregunto, ¿no? Es muy interesante también ver en el ejercicio inverso qué se le manifestó más a la persona. Capaz yo digo, bueno, no, tal debe ser de Leo, porque capaz es súper así como que brilla y que es líder y que todo el mundo lo ve, y de repente no era de Leo, pero el ascendente estaba en Leo. Digo, uy, ¿cómo se le nota el ascendente? ¿No? O hay gente que capaz se le nota más la luna y bueno, es más lunar. Entonces es muy interesante ver cómo se manifiestan estas energías en cada uno. Me encanta. Pero bueno, con Bueno, la pareja Mary, les pido por favor, si se me ponen de novios, por favor se queden el signo del ascendente y la luna. La luna es muy importante para la pareja, porque es cómo combina emocionalmente con un otro. claro. Cómo me voy a sentir, si el otro me puede dar lo que necesito para sentirme bien. Entonces la luna en las parejas es súper importante. Me encantó. Mary, gracias, gracias por estar ahí. Me encantó Bueno, este encuentro. Yo me llevé 2 hojas de apuntes, así que en el curso profundizaré en todo esto. ¿estás Pero invitado a mi curso, sí, Gonza? sí, Ves sí, estos sí, sí. sábados. Sí, sí, vamos a estar ahí. Porque yo con toda esta información que ya me quedé acá, necesito como expandir estos puntos. Fue muy... No llegué a anotar todo, pero lo quedan diferido. No Gracias, Mary, por importa, estar pero ahí. esto está quedando grabado y lo pueden volver a ver, ¿o no? Las veces que quieran. Ya termina esto y está en Ah, Instagram y bien, después en bien, YouTube. bien. Creo que va a YouTube también, entonces los que quieren ir despacito con apuntes. Y bueno, los espero para inscribirse y arrancar este sábado. Todos los que quieran son bienvenidos con todas las preguntas, las dudas, todo. Así que bueno, y también hacerse la carta, la revolución. Y a vos, Gonza, te agradezco un montón. Me encanta hablar con vos. Sabés muy bien guiar las entrevistas, escuchás, sos receptivo, preguntás un 10. Y por supuesto que te voy a regalar tu carta con revolución porque cumplís años mañana. Así que se Sí, activan gracias. áreas nuevas de vida y espero que sea muy positiva. Ya te digo que la unión Júpiter-Neptuno te va a quedar en la revolución, así que vamos a ver dónde. Sí, que por ahí es la Ay, clave. qué bien. Bueno, Bueno, me me despido de encantó, me todos, les encantó. mando un beso Dale. enorme. Gracias por estar, por preguntar y conecten con ustedes. Con ustedes y con el cielo. Esa es la clave del mes. Me encantó. Gracias, Mary. Bueno, ahí te despedimos yo. Si querés, ahí pones la X y te liberás y yo me quedo con la gente para despedir el programa. Perfecto. Besotes y éxitos para todos.
Hasta Gracias, la Mary. próxima. Chau, chau. Adiós. Bueno, amigos, finalizamos este en vivo con Mary Moon. Hermoso, hermoso. Espero que hayan tomado apuntes como tomé yo. Lo van a volver a ver en el Instagram y en nuestro canal de YouTube Despertando con Gonzalo. Si estás ahí, te invito a que te suscribas al canal. Ya lo saben. Gracias a todos por sus preguntas. Estuvo súper, súper lindo y nutritivo esta charla. Bueno, si se inscriben al curso, nos veremos ahí, seguramente. Y les dejo la información de nuestra invitada, como siempre, en la descripción para que puedan hacerle sus preguntas y demás, que siempre ahí nos quedan dudas. Gracias a todos, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy prontito con más entrevistas. La semana que viene vamos a hablar, si quieren que les diga algo así, de mediumnidad y vamos a tener otro café con. Así que ahí se los dejo. Nos vemos pronto. Adiós.